Hola, mi nombre es Yusmarina Piñango, estudiante de Ingeniería Industrial en la Extensión de Caracas. Hoy les voy a hablar un poco sobre el método científico, que es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. Cumple con dos características. Falsabilidad. Las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica puedan ser reevaluadas. Es decir, se trata de una proposición que con el tiempo, al contar, quizás con más evidencia, se pueda hallar que es inexacta. Reproductividad. Puede ser aplicado en otro momento y por otra persona, obteniendo el mismo resultado. Pensemos en un experimento que al repetirse en distintos momentos y por diferentes investigadores, si se realiza de la misma forma, debería dar la misma conclusión. Fases del desarrollo del método científico. Las fases del método científico pueden variar según el campo de estudio y las necesidades concretas de cada caso. De esta forma, se podrá hablar de fases diferentes o incluso subfases, dependiente de otras fases principales. Sin embargo, todos los casos, un estudio que se realice guardando las primicias del método científico deberá tener por lo menos la siguiente fase. Observación. La observación es quizás la fase más importante de todas, porque gracias a ella se va a obtener los datos necesarios sobre lo que se trabajará en las fases posteriores y que determinará el conjunto del estudio. Durante la fase de observación es fundamental ser completamente riguroso con los hechos objetivos y dejar fuera de la observación cualquier aporte subjetivo o personal. Formulación de hipótesis. Una vez que se haya llevado a cabo todas las observaciones pertinentes, será el momento de formular una hipótesis a la luz de los datos obtenidos. Esto significa presentar una explicación posible y provisional que permita explicar los hechos observados de forma que no pueda haber error ninguno tipo en dicha explicación. Experimentación. Una vez que se ha formulado la hipótesis, se llevará a cabo la fase de experimentación, cuyo objetivo principal no deberá ser probar esta hipótesis, sino refutarla. Gracias a los experimentos, se deberá buscar la forma de refutar la hipótesis obtenida, lo que servirá de prueba de que el razonamiento no es completamente perfecto y debe seguir revisándose a su luz de los nuevos datos. Emisión de conclusiones. Una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible refutar, se presentarán las conclusiones y se formulará la teoría correspondiente a tales conclusiones que constituirá un nuevo conocimiento científico hasta que se demuestre lo contrario. Publicación y comparación. Finalmente, la última fase del método científico consistirá en publicar y compartir las conclusiones obtenidas, con un doble objetivo. Por un lado, ampliar el conocimiento de la comunidad científica en general y, por otro, hacerlas públicas para que otros científicos puedan revisar y estudiar dichas conclusiones. En caso que toda la comunidad científica llegue a la misma conclusión a la luz de la repetición de los experimentos, se tomará como una conclusión correcta, mientras que si al revisar las conclusiones y los experimentos, otros miembros de la comunidad científica pudieran refutar dichas conclusiones, sería necesario revisar todo el trabajo para encontrar el fallo y poder trabajar de nuevo en la elaboración de una nueva hipótesis. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Los métodos de investigación se clasifican en lógico. Implica la utilización de pensamientos y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis. Los empíricos se aproximan al conocimiento mediante experiencias replicables, controladas y documentadas, que conocemos bajo el nombre de experimento. Además, podemos identificar los siguientes métodos. Métodos lógicos deductivos consiste en aplicar principios generales a casos particulares
a partir de ciertos enlaces de juicio. Esto pasa por 1. Encontrar principios desconocidos a partir de los ya conocidos y 2. Descubrir consecuencias desconocidas de principios ya conocidos. Método deductivo directo. Empleado sobre todo en la lógica y el razonamiento formal, extrae de un conjunto finito de premisas comprobadas una conclusión única y verdadera. Método deductivo indirecto. Es el método basado en la lógica del silogismo, es decir, de la comparación de dos premisas iniciales para obtener una conclusión final. Generalmente, la premisa inicial es general o universal. La segunda premisa es particular y la conclusión puede ser lo uno o lo otro. Método hipotético deductivo. Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas experimentalmente. El método inductivo propone el camino inverso. A partir de premisas particulares, se infiere conclusiones universales o generales. Métodos utilizados en las ciencias aplicadas. Debemos reconocer que la ciencia no solo es importante para el hombre por sus muchos descubrimientos, sino también por sus métodos y modelos específicos de pensamiento. De esta manera, admitimos la importancia de la ciencia en la organización del pensamiento del hombre, que le ha permitido avanzar significativamente y construir teorías, métodos específicos que favorecen la investigación en todos sus niveles. Tenemos el método científico, que es el procedimiento que se aplica al ciclo entero de la investigación en el marco de cada problema de conocimiento, estrategia de la investigación, manera de hacer buena ciencia. Método deductivo. El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados supuestos llamados premisas. De una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces necesariamente se da la consecuencia. La forma suprema del método deductivo es el método axiomático. Método axiomático. Hace que la matemática sea un sistema de proposición absolutamente seguro e indiscutible. Una deducción lógica a partir de axiomas, sin tener ninguna relación con la realidad. Un axioma es todo enunciado inicial que se deduce por inferencia lógica otros enunciados. Método inductivo. El método inductivo viene a ser un caso de la reducción empleado en la ciencia de la naturaleza. En la reducción se concluye de un enunciado condicional y de su premisa menor, su mayor. Se trata de una generalización de premisas menor. La inducción se suele caracterizar como una raciocinio que va de lo singular o particular a lo general o al universal. Método de probabilidad y estadística. La primera clase de probabilidad se llama numérica, matemática o estadística. Es una probabilidad de un acontecimiento o caso y se puede medir. La segunda clase de probabilidad se llama aceptabilidad o credibilidad. Esta probabilidad no se puede determinar numéricamente. El método estadístico está asociado al uso y reglas de la división y clasificación. La estadística es una disciplina que tiene por objetivo el estudio de fenómenos que se representan en grandes números y en condiciones generalmente complejas,
o sea, en el estudio de fenómenos atípicos. Formación de las teorías. Una de las teorías, recapitulación de leyes en lo que podríamos considerar como una ley superior. En la formación o constitución de teorías se tiene en cuenta la hipótesis, por ejemplo, la tesis de la mortalidad, todos los hombres son mortales, o una hipótesis más grande, todos los organismos animales son mortales. Para llegar a una teoría, recomienza, pues, con la generalización, posteriormente la formación matemática precisa y finalmente se opone a experiencia para designar todo elemento que el sujeto elabore sobre y más allá de esta experiencia, por lo menos siempre que realice la elaboración de forma consistente y refleja. Método histórico y hermenéutico. Este método forma parte del método general de la discusión racional. El así llamado método de la comprensión se puede considerar como un proceso heurístico, válido para la obtención de ciertas hipótesis psicológicas que sirvan de primicias de un argumento explicativo, pero que de por sí no da ninguna garantía que esas hipótesis sean correctas. Este método no es sino un proceso de verificación que haga superfluo el método de comprobación, pero puede ayudar a comprender la tarea, razones y fines de las ciencias humanas. El método dialéctico. Los filósofos de la antigua griega llamaban arte de la dialéctica el establecimiento de la verdad por medio de la conversación o controversia, en el que se revelaba la contradicción de los interlocutores. Los pasos designados tradicionalmente para el método dialéctico son tesis, frases, principios, doctrina, enunciado, antítesis, enunciados contrarios, negación, síntesis, coincidencia, acuerdos, superación. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva de mucha ayuda. Gracias.